pasada que tenía que ver con el tema de, ¿cómo se llama? El tema de las ecuaciones, hacia dónde llegábamos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el objeto de poder armar y de poder organizar el tema vinculado a, ¿cómo se llama? El tema vinculado al tema de... a lo que serían las registraciones contables que nosotros vamos a querer desarrollar, ¿no? Bueno, a consecuencia de eso, es que para eso es necesario que conozcamos estos conceptos básicos. Por eso les había pedido que para la clase de hoy, digamos para esta semana en realidad, vean el capítulo 1 y 2 del libro de sistemas contables, porque les iba a ser de base para lo que íbamos a ver. Entonces, en función a eso, nosotros definimos de qué manera habíamos llegado a esta ecuación dinámica, que nos va a ser de base para las registraciones que hagamos, contemplándolo y sabiendo que dijimos que partimos de lo que es el estado de situación, digamos, poder armar con esto el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, en función al armado de las registraciones contables que nosotros vayamos a desarrollar. Y que para ese armado de esos estados contables íbamos a trabajar con el sistema de partida doble, y ese sistema de partida doble requería del armado de esta situación de debe y haber que nos requiere poder armar para las ejercitaciones correspondientes. En función a eso, bueno, estuvimos viendo eso, estuvimos viendo de qué manera poder contemplar cada uno de estos elementos, de forma tal de poder dejar situado lo que es eso necesario para poder armar esto. Pero ahora tenemos que seguir avanzando. ¿En qué sentido? Necesitamos conocer ciertos elementos básicos para poder comenzar a ver lo que serían las variaciones patrimoniales, que no es nada más ni nada menos que las registraciones correspondientes. Queremos llegar a eso, pero necesitamos tener algunos elementos básicos necesarios que se requiere para eso. Entonces, los otros días estuvimos viendo también el tema vinculado a cómo representar estas situaciones de la cotidianidad de estas operaciones que puede tener la empresa en diferentes cuentas, ¿no?, que la vamos a armar de manera tal de poder establecer esos asientos contables que nos permita poder reflejar esa situación de la operación que se está realizando por parte de la empresa. Entonces, en función a eso, lo vamos a ver ya un poquitito más avanzado, de qué manera vamos a considerar eso. Pero sí, siempre teniendo en cuenta, sí y solo sí, que ese famoso activo que dijimos que estaba conformado por esos bienes y esos recursos por parte del ente, iban a estar financiados por ese capital ajeno y ese capital propio que dijimos. Ahora bien, que de hecho hoy vamos a ver unos ejercicios que están en el libro, que los que vamos a ver hoy son porque tienen mayor complejidad, eso no quita que ustedes vean el resto. Entonces, para eso va a ser necesario, siempre con este objetivo de poder ir haciendo bajada para poder llegar a las registraciones, va a ser necesario que nosotros comencemos a establecer de que va a ser necesario para eso armar lo que sería estas registraciones contables, y posterior a eso armar lo que sería o lo que se llama el plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas para este sistema contable? Entonces retomo en función a lo último de los otros días. Este sistema contable que tiene que ver con el SIC, el Sistema de Información Contable que vimos desde el primer día de clases, este sistema contable lo que hace es ordenar las cuentas en un plan de cuentas. ¿De qué manera lo ordena? Lo ordena a través de una codificación específica que permite reconocer a cada una de esas cuentas, de forma tal de no identificarla con otra. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, como los otros días les decía, supónganse la cuenta caja, punto 1, punto cuenta caja.
Pero yo, caja en general, yo después necesito saber, yo tengo caja en pesos, tengo caja en dólares, tengo caja en euros, digo, estoy diciendo ejemplos, ¿no? Entonces, si la cuenta madre caja es punto 1, después voy a hacer 1.1 va a ser caja en pesos, 1.2 va a ser caja en dólares, digo por ejemplo. 1.3 va a ser caja en euros, por ejemplo. Entonces, de esa manera, uno ya lo identifica dentro del plan de cuenta y específicamente a la cuenta que está haciendo mención, ¿no? Y por eso acá, bueno, también te dice que muchas veces ese plan de cuenta viene de la mano de un manual de cuentas que es el que te va indicando para poder interpretar esa codificación que hiciste lugar para que sea entendido por terceros por qué se utilizó esa codificación, ¿no? Y también, bueno, esto va a ir de la mano, pero ya del sistema, digamos, de partida doble, de cuándo se va a debitar y cuándo se va a acreditar ese tipo de cuentas, de manera tal de que el registro quede tal cual como tiene que asignarse. Entonces, ¿por qué queremos hacer toda esta bajada? Porque lo que nosotros queremos llegar ahora es que además de poder identificar las distintas operaciones o hechos económicos que ocurren dentro de las operaciones del ente a través de cuentas, de registraciones y a cuentas, va a ser necesario también tener que clasificarlas. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar en función a cómo lo estuvimos viendo. Pero hay distintas clases de clasificación de cuentas. Entonces, vamos ahora a ver qué tipos de cuentas hay, como para después decir nosotros sobre cuáles nos vamos a sentar. ¿Por qué digo esto? Porque hay distintas formas de poder clasificar a las cuentas. Entre ellas pueden ser por su función, por su extensión o por el significado que tengan sus saldos. Entonces, nosotros todo lo que queremos hacer tiene en vista, todo esto que queremos hacer tiene en vista poder hacer las registraciones contables correspondientes. Y para hacer esas registraciones contables correspondientes va a ser necesario que identifiquemos y clasifiquemos a las cuentas. Hay distintos tipos. Estos son los distintos tipos. Después vamos a ver sobre cuáles nos vamos a centrar para poder hacer las registraciones correspondientes. Ahora vamos a ver todas las formas. Entonces, una de las formas es identificarlas o clasificarlas por función, otra es por su extensión y otra va a ser por el significado que tengan sus saldos. Recordando que cuando digo el significado de sus saldos es que nosotros dijimos si era un elemento, por ejemplo, como los otros días, estaba comprando una mercadería y quedaba pendiente de pago, digo, estoy diciendo cualquier cosa, esa mercadería que yo incorporaba era un activo que ingresaba, un activo que sumaba, digamos, que se incrementaba por esa mercadería que estaba ingresando, pero al mismo tiempo, como es un sistema de partida doble, al mismo tiempo estoy teniendo también este incremento en este pasivo, en esta deuda que tengo con el proveedor por la misma cuantía de lo que estoy indicando, supónganse 10 pesos, porque así como me ingresó ese bien al patrimonio, automáticamente también tengo el aumento de esta deuda con el proveedor que yo antes no la tenía. Entonces, ¿qué me va a decir eso? Que el saldo lo que hice fue debitar la cuenta mercaderías y lo que voy a hacer es acreditar esa cuenta de deuda, esa cuenta o ese pasivo, mejor dicho, que tengo con el proveedor, ¿no? Entonces, voy a debitar el monto de mercaderías y voy a acreditar el monto de esa deuda que tengo con el proveedor. Entonces, el saldo de mercaderías va a ser un saldo deudor y el saldo de esa cuenta, digamos, de ese pasivo, esa deuda que tengo con el proveedor, va a tener un saldo acreedor.
Y eso va a venir de la mano de lo que vimos los otros días, esperen que no sé dónde estaba, en algún lugar, va a venir de la mano de esto, ¿sí? Viene de la mano de esto. Ese es el eje. Entonces, en función a eso, volvemos de nuevo. Una de las formas, entonces, dijimos que se van a clasificar las cuentas va a ser por su función. ¿Y qué tipo de cuentas hay? Bueno, en función a esta, vamos a identificar aquellas cuentas que sean patrimoniales, otras que sean de resultado, otras que sean de orden u otras que sean de movimiento. Más allá de que nosotros nos vamos a centrar más en las dos primeras, esa es la clasificación que tienen las cuentas según su función. En función a eso, vamos a identificar qué quiere decir cada una de ellas. Clasificación patrimonial. Y esto viene de la mano, vuelvo a repetir y perdón que sea insistente con el tema de la ecuación dinámica. Tengan en mente esto, ténganlo en mente. Yo voy a pasar a otra filmina, pero ténganla en mente porque va a ser necesario. Entonces dice, las cuentas patrimoniales van a ser aquellas que se definen elementos que tengan que ver con su activo, con los bienes y derechos que posee ese ente, aquellas cuentas que estén vinculadas con su pasivo, es decir, con las obligaciones ciertas y contingentes que puede tener la empresa, o con el patrimonio neto, forma parte de los aportes que realizaron los propietarios. Es decir, que la clasificación de esas cuentas van a provenir que puedan ser del activo, del pasivo o del patrimonio neto. Si esas cuentas son del activo, del pasivo, del patrimonio neto, vamos a decir que esas cuentas son patrimoniales. ¿Y cuáles van a ser esas cuentas patrimoniales? Aquellas que reflejen elementos que correspondan a ese activo. ¿Quiénes van a ser esos elementos del activo? Van a ser esos bienes que posee el ente o derechos a su favor, como dijimos la vez pasada, o aquellas que provengan del pasivo, es decir, las deudas que tiene el ente, ya sea con terceros, ya sean contingentes o sean ciertas, ¿no? O aquellas que provengan del patrimonio neto, como por ejemplo es el aporte que hacen los propietarios a la sociedad. Entonces esas forman parte del patrimonio neto, como otras que estuvimos comentando los otros días, como son las ganancias reservadas. Por ejemplo, estoy tirando ejemplos. Entonces, a esas las vamos a clasificar como cuentas patrimoniales. Ahora bien, no solo vamos a contar con esas cuentas, va a haber otras. ¿Cuáles podrían ser esas otras? Aquellas cuentas que estén referidas a ingresos, que estén referidas a gastos, que estén referidas a ganancias o que estén referidas a pérdidas que tenga la empresa, es decir, de lo que es la ecuación dinámica, los resultados positivos y negativos que sumamos a diferencia de la ecuación básica, si recuerdan, todas esas la vamos a clasificar como cuentas de resultado. ¿Quién podría hacer una cuenta de resultado? Por ejemplo, como yo les comentaba los otros días, supongamos que, bueno, justo estamos a 30, mañana la empresa 31 tiene que, sabe que el personal le prestó servicio todo el mes de agosto, por ende va a tener que hacer el asiento que corresponda por la prestación del servicio que prestó el personal hacia la empresa y el cual la empresa ahora tiene la obligación de tener que pagarle el sueldo. Entonces, por un lado vas a tener ese gasto de sueldo, el que vas a tener que hacer frente, y por otro lado, justamente con este sistema de partida doble, por un lado vas a representar ese gasto que vas a tener que hacer frente, y por otro lado la deuda que la empresa tiene con el empleado, de tener que pagarle el sueldo. Puede ser que se lo pague ese día, puede ser que se lo pague en otro momento, eso es otra historia. Eso es otra historia y son elementos que vamos a estudiar dentro de unas clases que tienen una explicación específica. Pero por lo pronto la empresa tiene una deuda ahora con el empleado, una obligación cierta de tener que pagarle el sueldo. Entonces,
todo aquello que tenga que ver con el gasto asociado a ese pago de sueldo, al gasto en sí, va a formar parte de una cuenta de resultado, de gastos de sueldos. Ahora bien, me podría pasar otra cosa también. Yo podría, de hecho, me dedico a la compra-venta de mercaderías o me dedico a producción y luego vender. Y por ende, esa actividad que yo realice me va a generar, digamos, o sea, se supone que voy a comprarlo, supongan que es de reventa, lo voy a comprar a 10 y lo voy a vender a 15. O sea, se supone que justamente lo voy a vender a 15 y a mí me costó 10. Yo voy a querer sacar un margen respecto de eso. Entonces, por un lado, ese margen, digamos que en este caso va a ser positivo, me va a reflejar un resultado positivo de la operación. Pero también al margen de eso, yo voy a obtener ingresos por venta, porque al momento en que yo venda esa mercadería, al momento en que yo la esté vendiendo, y ese bien lo puedo estar recibiendo, digamos, la cobranza, ya sea en efectivo, ya sea pendiente de cobro, pero que quede registrado de manera tal de la venta que estoy gestionando, esa venta me va a generar ingresos, ¿no? Ingresos por venta. Por lo tanto, también van a formar parte de ser cuentas de resultado. Digo, estoy tirando ejemplos como para decir, no todas las cuentas que vamos a representar en la registración contable van a ser patrimoniales, van a haber algunas que sean de resultado. Entonces, y ambas vienen de la mano de la ecuación dinámica que estuvimos viendo. Entonces, ahora bien, hay otra clasificación que no la vamos a ver nosotros durante esta cursada, sí la van a ver en sistemas y sucesivas, en donde también se pueden clasificar las cuentas, no solo en cuentas patrimoniales o en cuentas de resultado, sino también se pueden clasificar en cuentas de orden, que son utilizadas para informar sobre bienes de terceros en poder de la empresa, o posibles contingencias que no hayan sido registradas patrimonialmente. Esto puntualmente lo van a ver en sistema y van a ver de qué manera se hacen las registraciones correspondientes. Y después también otra clasificación de movimiento, que van a ser cuentas que van a soportar movimientos durante el ejercicio, pero que finalmente luego ese saldo va a ser volcado en otra cuenta. Muchas veces esto se utilizaba en lo que era la cuenta mercaderías, durante el ejercicio se usaba la cuenta compras y a fin de mes se cargaba sobre mercaderías. Vuelvo a repetir, estas dos últimas clasificaciones no las vamos a usar nosotros dentro de la materia de teoría contable, la van a ver en la sucesiva sí, y van a ver las registraciones correspondientes cómo se utilizan. Pero sí tienen que saber que existen, a eso me refiero. Entonces, nosotros nos vamos a centrar más en las dos primeras, en donde vamos a clasificar, y cuando uno diga la clasificación, a medida que haga cada uno de los asientos contables que vamos a ir realizando, vamos a indicar cómo vamos a clasificar esas cuentas en función a la ecuación dinámica, y vamos a indicar si aumentan o disminuyen dependiendo de lo que está ocurriendo. Digo, recién en el ejemplo que di de que compré la mercadería y me quedó la deuda con el proveedor, yo dije, me ingresa un activo que es esa mercadería, tengo un aumento de ese activo a través de esa mercadería que me ingresa, y automáticamente también tengo un incremento de mi pasivo por esa deuda que tengo con el proveedor. Entonces, voy a registrar y voy a informar esto, que tengo un aumento en mi activo y también tengo un aumento de mi pasivo en la misma cuantía. O también podría pasar con cuentas de resultado. Por ejemplo, recién indicamos el tema de la registración de sueldo hacia los empleados. Entonces, yo si estoy a fin de mes y tengo que hacer la registración, independientemente si se le pague o no al empleado, independientemente de eso, yo tengo que registrar a fin de mes y decir que la empresa tiene la obligación de pago ahora, tiene una obligación cierta contraída con el empleado porque le va a tener que pagar el sueldo. Entonces, la registración que voy a hacer como mínima es decir, bueno, voy a registrar, voy a debitar
Por eso vamos a empezar a utilizar la terminología. Voy a debitar la cuenta de gastos de sueldos y voy a acreditar una cuenta relacionada a ese pasivo cierto que ahora tengo, no sé, sueldos a depositar, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a debitar la cuenta sueldos o gastos de sueldos y voy a acreditar la cuenta sueldos a depositar. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una cuenta de resultado. ¿Qué tipo de resultado va a ser? Va a ser negativo, va a ser un resultado negativo, que lo voy a debitar, y vuelvo a repetir que viene de la mano de esto, ¿sí? Y por otro lado voy a tener una cuenta del pasivo, que va a ser ese sueldo a depositar por la obligación que el ente tiene ahora con la empresa. Bien, me puede pasar que además en ese momento le pague. Bueno, genial, entonces digo que le pagué. Y si no, no. Hoy tengo la deuda y mañana, cuando eso ocurra, disminuyo esa deuda y hago frente con el activo correspondiente, que generalmente es cuenta bancaria. ¿Y lo pongo como positivo? ¿Cómo? Y ese pago que yo hago del sueldo del otro lado se pone como positivo. Cuando vos pagues ese sueldo, o sea, ¿hoy qué vas a hacer? Hoy vas a registrar ese gasto de sueldo, que vas a debitarlo, por ende vas a tener que hacer frente a ese resultado negativo, y vas a tener la deuda con el empleado contraída por parte de la empresa, y esa deuda, qué sé yo, sueldos a depositar, te va a incrementar ese pasivo. El día que ocurra el pago, vas a disminuir este pasivo, ¿no? Supongamos que lo que digo es, no sé, sueldos a depositar por 10 pesos. Mañana, cuando digo mañana, no necesariamente es el día de mañana, digo mañana, cuando se gestione el pago, vas a disminuir ese pasivo que tenías y vas a hacer frente, por ejemplo, con la cuenta bancaria. Entonces, si vas a disminuir ese pasivo, lo vas a debitar ese pasivo, porque se te va a incrementar cuando lo acreditas y se te va a disminuir cuando lo debitas. ¿Contra qué? Contra banco, porque lo estás pagando con la cuenta bancaria de la empresa. Entonces, te va a disminuir ese pasivo y te va a disminuir la cuenta bancaria por ese monto de 10 pesos que estás haciendo frente a al pago de sueldo de los empleados. Esa es la situación que va a pasar. Entonces, en ese momento vas a tener un pasivo que te disminuye y vas a tener un activo que te disminuye en igual cuantía, porque disminuiste o porque cancelaste esa deuda que tenías con la cuenta bancaria. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por un lado representé la obligación contraída que tiene la empresa, y por el otro lado representé la cancelación que hizo la empresa con respecto al pago de sueldo de ese pasivo que tenía. ¿Ok? Por eso digo, yo sé que es difícil, por eso sigo, pero cuando lo bajemos en los asientos va a ser un poco más claro. Pero necesitamos conocer todo esto como para que podamos bajar a los asientos, como para poder verlo. Bien, profe. ¿Alguna otra preguntita, algo? ¿No? No, yo era eso solo, no. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, nosotros habíamos dicho que... Perdón. Sí. No podía encender el micrófono. Yo tengo una duda, pero es más que nada con el tema de las cuentas. ¿Es necesario que nosotros la usemos tal cual con el nombre que usted nos está planteando acá? Porque, por ejemplo, no sé, yo la cuenta de sueldos a depositar que dijo usted la conocía como sueldos a pagar. Entonces no sé si en el examen ponemos por ahí una palabra distinta, si es válido igual, o tenemos que ponerlo tal cual nos está diciendo usted ahora. Estamos diciendo las dos son una obligación cierta contraída. El término más correcto es el que yo te dije, pero la otra no está mal, porque todo lo que sea a pagar va a ser un pasivo, y todo lo que sea a cobrar, de lo que sea, va a ser un activo.
Entonces, no nos centremos ahora en el nombre de la cuenta porque no es el objetivo. El objetivo es que se entienda lo que estoy diciendo. Es decir, si es a pagar, es porque tengo una deuda, en este caso, cierta. Y si tengo algo a cobrar, es que tengo un crédito, no una deuda, y tengo un crédito que va a poder estar documentado o no. Y la deuda lo mismo, va a poder estar documentada o no. Pero en el nombre no nos centremos porque no importa, no importa en este momento. Pero Okay. es eso, digamos, conceptualmente es mejor decir a depositar todo lo que sea sueldo. Las demás cosas sí, no sé, servicios a pagar, todos a pagar, igual está bien, no está mal, es lo mismo, no está mal. Lo que pasa es que en sueldos lo que en realidad ocurre es que vos lo depositás, la obligación es a depositarlo. Es una cuestión terminológica, estás diciendo exactamente lo mismo, las dos son obligaciones ciertas que tiene el ente con el empleado, así que está bien, no hay problema. Bueno, entonces, la otra clasificación que dijimos que teníamos que seguir tenía que ver con su extensión. Entonces, acá la vamos a clasificar a las cuentas si son colectivas o sintéticas o simples o analíticas. Estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Su extensión o colectiva, que quizás es más clara, o si son simples. ¿Qué quiere decir colectivas? A ver, se refieren a ese mismo objeto que se analiza, por ejemplo, la cuenta clientes, que corresponden a todos los créditos a favor que tiene la empresa relacionado a esa venta en cuenta corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estoy haciendo referencia a la cuenta cliente, esa incluye, digo, cualquier cosa, ¿no? Tengo cliente 1, 10 pesos, cliente 2, 20 pesos, cliente 3, 20 pesos más, o sea, 50. Entonces, la cuenta clientes es de 50, pero la identificación de cada una de ellas es de 10, 20 y así, ¿no? Entonces, esas llaman cuentas colectivas, se refieren al mismo objeto general que corresponden a todos, en este caso, a todos los créditos a favor que tiene la empresa originados por estas ventas en cuenta corriente, ¿no? O como decimos, proveedores, la deuda que tengo con mi proveedor, que es el otro lado, es decir, o tengo un saldo a mi favor o yo le debo a otro. Cuando yo le debo a otro, que son los proveedores, o estoy hablando proveedores en general, o puedo decir proveedor 1, proveedor 2, proveedor... Esa es la idea. O simples o analíticas, que justamente que van al detalle, eso es lo que quiere decir. El contenido de la cuenta colectiva es el detalle de esa cuenta colectiva. En este caso, por ejemplo, el cliente Pérez, que corresponderá a los créditos a favor que la empresa tiene a cobrar con este Pérez por sus compras en cuenta corriente. Es decir, es la cuenta específica asociada a ese cliente en particular. Esto es para que lo sepan. Nosotros no vamos a hacer la registración y vamos a decir al crédito 1, a crédito 2, a crédito 3. Nosotros vamos a trabajar con las cuentas en sí. Pero eso no quita que ustedes tienen que saber de cómo es el desarrollo de la misma y cómo se clasifican dentro, digamos, de sus distintas formas de clasificar, ¿no? Entonces, por un lado las ponemos a identificar, así como las identificamos por función, a grandes rasgos, en mayor medida, no utilizo las otras dos, sino en patrimoniales o de resultados, más allá de que hay más cuentas, digo, más clasificación, por su extensión la vamos a clasificar en colectivas o simples. Es decir, colectivas son aquellas que aunan a todas aquellas que tengan que ver con ese tema en particular, como por ejemplo el caso de clientes o como por ejemplo el caso de proveedores, y las cuentas simples van a ser las específicas de ese proveedor, de un proveedor en particular o de un cliente en particular. Ese es el detalle, ¿sí? Una es más global y otra es el detalle, justamente. Eso es lo que quiere indicar. Y por otro lado, también vamos a tener según el significado de esas cuentas. Según el significado de los saldos que tengan, van a poder ser o acumulativos o residuales.
Por ejemplo, las acumulativas son saldos que surgen en la acumulación de hechos económicos sucedido a lo largo de los periodos o ejercicios. ¿Cuáles, digamos, se va a dar esta situación en mayor medida? Lo vas a tener representada en aquellos elementos de como bienes de uso. Por ejemplo, en las cuentas maquinarias, por ejemplo, en las cuentas inmuebles, por ejemplo, en las cuentas rodados, en donde lo que va a surgir, y además no solamente va a surgir, sino que esas cuentas en particular, después vamos a ver, cómo esos elementos que tienen una cierta depreciación por el uso de esos bienes en particular van a tener una identificación sobre esa depreciación por el uso, y a consecuencia de esa depreciación por el uso y ese neteo de esa depreciación por el uso es que va a dar lugar a poder llegar a un saldo que tenga que ver, digamos, con un valor residual que surja a consecuencia de eso. Pero además, por eso dice que son acumulativas, porque ejercicio a ejercicio uno va teniendo, digamos, la información global y va a ir contemplando este desgaste, como también agregando si era algún otro elemento que la conforme. Digo, en vez de maquinaria 1 tenemos la 1 y la 2 ahora, digo, no solamente eso, sino que vas o agregando más elementos, o además sobre los que ya tenías vas haciendo las depreciaciones correspondientes. ¿Qué va a hacer eso? Y eso lo vamos a ver puntualmente cuando nosotros hacemos uso de esos bienes y vamos a representar justamente ese desgaste o ese uso a través de una cuenta en particular. Bien. ¿Y esto por qué? Porque sobre estas cuentas, digamos, esa es la idea, justamente que tenga esos saldos que tengan ciertas acumulaciones, ¿no? Porque provienen de ejercicios pasados y que tienen situaciones pasadas. Hay otras cuentas y elementos que tengan tratamiento que uno lo está teniendo en el momento que lo está constituyendo, digamos, o que lo está trabajando, que no provienen de ejercicios anteriores, ¿no? A eso se refiere. O residuales, que van a surgir de la compensación constante de los débitos y los créditos que surjan. Por ejemplo, y eso va a ser en general, la rotación que tengas en la cuenta caja, la rotación que tengas en la cuenta bancaria, la rotación que tengas en la cuenta clientes, la rotación que tengas en la cuenta mercaderías, si son del activo, o en la rotación que tengas en la cuenta proveedores, si estamos hablando del pasivo, o la rotación, digamos, que tengas en función a las deudas fiscales, impositivas que tengas, etcétera. Entonces, digamos, hay cuentas que van a tener un movimiento específico, por eso se llaman residuales, los saldos van a surgir por compensación, porque como yo dije, supongamos caja, yo ahora, o banco, supónganse que estoy, digamos, constituyendo la cuenta bancaria, y para constituir esa cuenta bancaria necesito depositar el dinero en efectivo para poder constituir esa cuenta bancaria. Entonces, yo antes tenía 10 pesos y voy a decir, bueno, voy a dejar de tener esos 10 pesos en efectivo y quiero tenerlos ahora en mi cuenta bancaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a constituir esa cuenta bancaria, pero, o sea, voy a aumentar mi activo vía la cuenta bancaria, pero al mismo tiempo va a disminuir mi activo, dinero en efectivo, porque voy a dejar de tenerlo. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a tener representado a través de esa cuenta bancaria de 10 pesos. Ahora bien, yo tengo esa cuenta bancaria que creé de 10 pesos y en las operaciones normales y habituales que realice el ente, seguramente voy a hacer uso de eso. Entonces, capaz que operaciones siguientes hice uso de 2 pesos, operaciones siguientes hice uso de otros 2 pesos. Supongamos que en el mes
hicimos uso entonces de estos 4 pesos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo había constituido esa cuenta bancaria por 10 pesos, pero ya utilicé por 2. Por ende, el saldo que me quedó es de 6. Entonces, yo ahí tuve débitos y créditos de esa cuenta. Hice el ejemplo con una, digo. Tuve esos movimientos de débitos y créditos de esa cuenta, lo que me permitió llegar a un saldo, pero siempre sobre esa misma cuenta. Es decir, estuve trabajando con la misma, de manera tal de que hice uso de ella y en función a eso arranqué con un saldo cuando la constituí por 10 pesos y ahora, habiéndolo utilizado en parte, me quedó un saldo de 6 pesos. Bien, entonces, para que tengan una idea, la clasificación de esas cuentas van a poder ser, como dijimos, por función, que sean patrimoniales, de resultados o de orden y movimiento, como habíamos dicho. La clasificación por su extensión van a ser simples, específicas o colectivas, cuando estamos hablando de manera global, o según sus saldos, ya sean acumulativas o residuales, ¿sí? Residuales son estas que son las que la mayoría vas a manejar, en donde vas a constituirla, vas a tenerla y después vas a ir haciendo uso de las mismas de manera tal de que el saldo final que te va a quedar va a ser diferente con el que comenzaste. Entonces, esa rápida rotación lo vas a ver reflejado en los saldos que vas a tener sobre esas cuentas. Esto como para que tengamos una idea, ¿no?, global del pantallazo de lo que son las clasificaciones de cuentas, como para nosotros centrarnos después en las registraciones, haciendo alusión que nosotros vamos a poner el eje en estas dos, sobre el cual vamos a trabajar con mayor medida sobre esas dos. Eso no quita que tengan que saber lo otro. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Sí, profe, una consulta. Sí, dime. En las acumulativas, Sí. las cuentas por el significado de suyo, en las acumulativas, usted habló de el desgaste que puede sufrir un vehículo, por ejemplo, es una acumulación negativa del saldo a largo plazo. ¿Puede existir una positiva como un plazo fijo en un banco? Pero eso es otra cosa, digamos, un plazo fijo, no estamos hablando de este tipo, digamos, de cuentas. Perfecto. Tiene movimiento en función a esto. Estaríamos hablando de alguna de estas. Pero ¿existe en algún caso algún ejemplo de algo a favor? Que no sea como el desgaste de una camioneta, sino que plantee un árbol y de acá a 10 años me van a generar limones. No, sí, a ver, pudiste generar algún elemento que te genere un resultado, pero son dos cosas distintas. Una cosa, digamos, no quiero mezclar una cosa, cómo representás en tu activo, vinculado a ciertos elementos que tengan desgaste y que vas a reconocer eso, como son los bienes de uso, los bienes inmateriales, ¿no? De aquellos que tengan una representación positiva, porque, no sé, lo que te digo, compré una acción y después cuando la compré a 10 pesos y cuando la vendí a 12. Por ende, yo tengo un resultado positivo de 2 pesos porque a mí me costó 10 y yo la vendí a 12. Ese resultado positivo lo voy a reflejar, sí, claro que sí. Voy a tener esos 2 pesos como resultado positivo de la venta de esa acción que hice. Un resultado por esa venta. Pero hay que tener en cuenta que a mí me costó 10 y que yo la vendí a 12. Y ahí reconozco ese resultado positivo. Pero es otra situación, no es un bien tangible o intangible que tenga un desgaste, ¿no? Estamos hablando de otra cosa distinta. Bien, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces. Profesora. Sí, mientras voy buscando, cuéntame. En el grupo de WhatsApp pasaron el PDF del libro Contabilidad, Sistemas y Procesos de varios autores en los que se puede ver a Ricardo Acuña, Ana María Campos, Waldo Arturo Chávez, entre otros. ¿Ese libro también hay que tenerlo?
porque ya imprimí los otros 2 libros que son como de 300 páginas. ¿Cuál me dijiste, perdón? Contabilidad, sistemas y procesos. Sí. De Ricardo... Sí, la respuesta es sí. Son los 2 primeros capítulos que les dije para hoy. Ok. Y los otros, porque yo ya imprimí los otros 2 libros. ¿A qué te referís los otros 2 libros? ¿De teoría contable? Sí, el que dice conceptos fundamentales de la contabilidad. Y el otro que es de Chávez también. Teoría contable, sí. Exacto, sí, eso sí, también, exactamente. Los únicos que, digamos, capítulos que ahora necesitábamos que no eran dentro de teoría contable son los que puntualmente les comenté. Estos. Okay. Sí, exacto. Porque, digamos, es necesario, no lo tienen, digamos, dentro de la currícula y, digamos, en función a los libros como quedaron adaptados con el cambio del plan de estudio y por eso, pero sí, está bien. Está bien. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a ver, vamos a bajar un poco a tierra lo que estuvimos viendo hasta las clases pasadas, ¿no? Entonces, me gustó tomar algunos ejercicios de acá, eso vuelvo a repetir, no quiere decir que los otros no vayan, sino que no podemos dar todos por una cuestión de tiempo, pero sí aquellos que son fundamentales como para que podamos entender. Acá en el capítulo 2 van a ver que hay el capítulo 2 del libro naranja, que es el libro de teoría contable, casos integrales comentados, ¿no? Que sería el de la parte práctica de Palen Acuña, Ana María Campo. En la actividad 7 lo que hace es, bueno, identificar, ¿no?, ciertos recursos, identificarlos entre los que eran materiales o inmateriales en función a lo que vimos al comienzo de aquellos que tenían rápida movilidad, de los que no tenían, de manera tal de que entremos a bajar un poco a casos concretos esa situación que habíamos visto desde el punto de vista teórico. ¿A qué me refiero con esto? Acá lo que nos hacen es, nos dan una serie de elementos, nos cuentan que estos son recursos materiales e inmateriales, es decir, quiere decir que me está hablando de elementos del activo, yo ya sé que me está hablando del activo porque está hablando de recursos materiales e inmateriales con los que cuenta el ente, y me está identificando acá algunos como rápida movilidad o como de carácter permanente. Que nosotros dijimos que los de carácter permanente eran aquellos que me servían de apoyo y de base para hacer las actividades normales y habituales que tenía el ente, que en definitiva tenían que ver con la rápida movilidad, porque tenía que ver con la actividad puntual que tenían que desarrollar. Entonces, acá me da algunos ejemplos, ¿no?, de cómo era esa situación, es decir, cuáles recursos podrían ser de rápida movilidad. Por ejemplo, el dinero depositado en una cuenta corriente, es decir, aquel dinero que está depositado en una cuenta corriente entiende que es un dinero de rápida movilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el movimiento justamente continuo que hacemos sobre esa cuenta. Algo similar por el tema vinculado a importes a cobrar por venta a crédito a 60 días, es decir, está hablando de situaciones en donde nosotros gestionamos la venta de esos bienes y tenemos nuestro saldo a favor a través de ese crédito a cobrar pendiente de cobro. Entonces, eso pendiente de cobro a 60 días van a conformar elementos que son de rápida movilidad. ¿Por qué los diferencia así? Porque el día de mañana, cuando nosotros expongamos esto en nuestro estado de situación patrimonial, si bien vamos a ponerle otra terminología, vamos a trabajar como base sobre estos conceptos. Y da como ejemplo, entonces, otros vinculados a carácter permanente, es decir, a aquellos bienes que tengan carácter permanente, como por ejemplo, las maquinarias que son usadas en el proceso productivo,
¿sí? Es decir, no la mercadería que después produje, porque esa mercadería va a estar dentro de recursos de rápida movilidad, pero sí la maquinaria que yo utilicé para hacer ese proceso productivo, porque en definitiva va a ser el elemento base que me va a permitir poder hacer toda la actividad propiamente dicha. ¿Y qué otro recurso puede ser de carácter permanente? Otro recurso, toma acá como ejemplo, el tema de participaciones permanentes en otras organizaciones. ¿Qué eran las participaciones permanentes en otras organizaciones? No es ni nada más ni nada menos que lo que nosotros llamamos como inversiones permanentes. Inversiones permanentes en donde lo que hacemos es comprar porcentajes de patrimonio neto de otras compañías de más del 20% a largo plazo, en donde lo que hacemos, ya sea que se tenga influencia significativa o se tenga control, poder hacer aquello vinculado con esta situación y poder identificar aquellas inversiones de las permanentes, diferenciarlas de las transitorias. Aquellas que sean inversiones transitorias en alguna acción, en algún título público que tenga el ente, lo vamos a incluir dentro de los recursos de rápida movilidad, mientras que aquellas que tengan mayor plazo y que tengan que ver con lo que acabo de decir, van a estar ubicadas dentro de la identificación de que tengan carácter permanente. Bien, teniendo esto como eje, como recordatorio, vamos a ver que nos dan ahora ejemplos para poder identificar si son de rápida movilidad o si son de carácter permanentes esos recursos que nos está indicando. Entonces nos dice, por ejemplo, dice que el inmueble de propiedad de la organización, nos da un ejemplo de un inmueble que es propiedad de la organización, donde se llevan a cabo las actividades de comercialización. La pregunta es marcar lo que corresponda, si es de rápida movilidad o de carácter permanente. En función a lo que acabamos de ver y recordar, dijimos que el inmueble, como cualquier otro de los elementos de bienes tangibles, bienes de uso, va a formar parte de elementos de carácter permanente que van a ser los que son de apoyo para hacer los otros recursos, digamos, necesarios para la actividad propia del ente. Entonces, estos serían de carácter permanente. Nos brindan otro ejemplo, el de las divisas en poder de la organización a emplear como medio de pago. Divisas a emplear como medio de pago. Moneda extranjera, por ejemplo. Digo, no tenés que ir muy lejos. Entonces, la pregunta es si eso que voy a utilizar como medio de pago lo voy a identificar como aquellos recursos que sean de rápida movilidad o si es un recurso de carácter permanente. En función a lo que vimos, cómo diferenciar uno de los otros, las clases pasadas, bueno, a este elemento lo vamos a referenciar como de rápida movilidad porque voy a poder hacer uso de la misma, ¿no? En este caso, supóngase una moneda extranjera, ¿no? Como empleada como medio de pago. Me brinda otro ejemplo también. Vuelvo a repetir, pensándolo entre rápida movilidad versus carácter permanente. Siempre sé que estoy hablando del activo o a lo sumo del pasivo, ¿no? Puedo identificar esto mismo, es decir, que sean de más rápida, en vez de ser de movilidad, sino de uso, de pago, el otro es de cancelación. Yo puedo tener una deuda, ¿no?, que es a corto plazo o una deuda a largo plazo. La deuda que es a corto plazo voy a decir que es de rápida cancelación y la otra que es de larga cancelación, que es más extendida. Pero conceptualmente estoy diciendo lo mismo, más allá de que uno estoy hablando de la utilización de pago y el otro estoy hablando de el uso en cuanto a la rotación que hago. El otro ejemplo que da, por ejemplo, es de la deuda documentada firmada por un cliente con vencimiento a 30 días. Primero, ¿qué es una deuda documentada? Primero, es una deuda. Por ende, si sé que es una deuda, sé que es la deuda que tiene la empresa, ¿no?, que tiene el ente. Ahora bien, esa deuda que tiene el ente me dice que es con vencimiento a 30 días, o sea que ya me está indicando que el plazo es corto.
Por ende, esa 30 días es de rápida movilidad. Pero al margen de eso, me está indicando, digo, para agregar algo más, que la deuda es documentada. Es decir, yo puedo tener una deuda con ese tercero documentada o sin documentar. Y vamos a trabajar con cuentas diferenciadas si es esa cuenta no, si es ese hecho documentado o no. Si la situación está documentada, vamos a usar una cuenta en particular, y si no está documentada, vamos a usar otra. Ahora bien, en los dos casos va a ser una obligación que tenga el ente. Los dos casos es un pasivo, no cambia en nada. Sí cambia en cuanto a el concepto de que si está documentada o no esa deuda. O puede ser un crédito, lo mismo. Sí. ¿Qué sería que esté documentada? ¿En blanco, digamos? Tiene asociada un pagaré. Cuando veamos documentación respaldatoria vamos a ver esto. Tiene asociado un pagaré, por ende no es solamente lo que llamamos una deuda en cuenta corriente. Una deuda en cuenta corriente es una deuda sin documentar, sino que es una deuda asociada a un documento. Ese documento va a ser el pagaré, y a eso es lo que vamos a referenciar como documentada. Que puede ser una deuda, por eso les decía, un compromiso cierto, o puede ser un crédito a favor del ente, de la misma manera, documentado por ese pagaré. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando veamos documentación respaldatoria, que quedará menos de una semana, ahí vamos a ver qué significa. Después, otro ejemplo que nos brindan. Profe, Sí. le hago una consulta, pero la deuda es del cliente, que dice firmada por un cliente, o es nuestra, de la empresa, digamos. Por eso hice los dos ejemplos. Dice deuda documentada firmada por un cliente con vencimiento a 30 días. En este caso se está haciendo referencia a un crédito. Esto es un saldo a favor del ente. En este caso puntual. Yo les dije que podía ser a la inversa también, que podía ser con una deuda contraída, en donde esa deuda contraída también podía ser documentada. En este caso puntual, estaba hablando de un crédito documentado. Ah, está bien, gracias. ¿Sí? No, perdón si los mezclé, pero lo que les quise decir que podía ser de un lado o del otro. En realidad quise decir eso. En este caso puntual estaba haciendo referencia, como está hablando de recursos, por ende está hablando del activo. Ahora bien, al margen de eso, punto y coma, aparte, por eso digo, es otra cosa lo que estoy diciendo ahora, puedo tener una deuda yo con ese tercero, es otra cosa, no tiene que ver con esto, y esa deuda que puedo tener con ese tercero puede ser en cuenta corriente o documentada. En cuenta corriente es sin documentar, y documentada es a través de un pagaré. Este caso puntual me está hablando de un crédito que tiene la empresa a su favor con un documento. De rápida movilidad a 30 días. Ese detalle también. Después, me habla de derechos exclusivos por 5 años. Es decir, primero, me está hablando de derechos exclusivos, derechos. Nosotros dijimos que el activo estaba conformado tanto por bienes como por derechos. Derechos son saldos a favor que tiene el ente. En este caso me está hablando de derechos exclusivos por 5 años para fabricar artículos que comercializa la organización. O sea, que son unos derechos específicos, pero el plazo que me indica no es de 30 días, no, me está hablando de 5 años. Me está hablando que es un derecho exclusivo que va a contar el ente con ese derecho, pero por 5 años. Entonces, si yo tengo que identificar qué carácter tiene ese recurso, el carácter de este recurso, más allá de que es un recurso, justamente como dijimos, el activo está compuesto por bienes y derechos, este derecho es a largo plazo. Por ende va a ser de carácter permanente, si yo lo tengo que identificar en la clasificación de rotación rápida o de carácter permanente. En este caso vamos a identificarlo como carácter permanente por el plazo. Es un derecho, es un activo, pero por el plazo es de carácter permanente. Y después, otro ejemplo que brinda
es de una materia prima utilizada para el proceso productivo, donde en este caso se finaliza a los 7 días. O sea que en todo momento me está haciendo alusión además de periodos. Entonces, por un lado me está hablando de la materia prima, que es necesaria para hacer el producto que la empresa va a vender. Por ende, me está hablando del elemento base para eso. En función a eso, ese elemento base va a ser necesario que ese concepto que forma parte de mi activo, dentro de mi activo, lo que sería la mercadería, poder constituir, ese elemento de ese activo me está diciendo que además tiene un plazo de 7 días. Por ende, va a ser de rápida movilidad. El plazo me está indicando que es de rápida movilidad, justamente. Profesora. Sí. Una pregunta. ¿A partir de qué tiempo se puede considerar si es de carácter permanente o de rápida movilidad? 1 año. A partir de 1 año se considera como carácter permanente. Dentro del año o fuera de. Ah, ok. Pero hay elementos que ya de por sí lo son. Eso lo digo en ciertos elementos, como por ejemplo este derecho no necesariamente estaría acá. El plazo me indica que está acá. Estamos hablando, por eso no todo es a rajatabla. Estamos hablando de un inmueble. Se supone que la empresa compró el inmueble para tenerlo, no para mañana venderlo a los 2 meses. Entonces, el inmueble se supone que lo compró como con la idea de tenerlo por un largo plazo. Claro. Entonces, ya de por sí es de carácter permanente. Digo, hay cosas que no necesito que me diga cuánto es el tiempo. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, el inmueble, ya está, tiene carácter permanente porque la empresa lo compró con la idea de constituir ahí la empresa y hacer toda la actividad. Listo. El inmueble tiene carácter permanente. En este caso, me está hablando, por ejemplo, de divisas para emplear como medio de pago. Si es un medio de pago de lo que estoy utilizando, sea en pesos, sea en dólares o como sea, sí, tiene que ver con la actividad normal habitual y la rotación de movilidad rápida que haga el ente. Entonces no necesito que me diga un plazo. No sé si me explico lo que quiero decir. En este caso, por eso digo, en este caso me está hablando de derechos. Estos derechos podrían ser o de rápida movilidad o de carácter permanente. En este caso me está diciendo que es de 5 años, entonces son de carácter permanente, ¿sí? O sea, por eso digo, hay situaciones que ya son elementos propios de un carácter en particular, mientras que otro, dependiendo del plazo que me indique, va a estar en un lado o en el otro. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. No, por favor. Bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Los demás no quiere decir que no lo vean, véanlo ustedes, justamente. Digo, lo ven tranquilos porque está resuelto y lo van a entender, no es algo. Y si no lo entienden, me preguntan, no hay ningún problema. Pero quiero pasar a los otros que sí tienen mayor dificultad. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, que me hacían una pregunta. Digo, quiero pasar al ejercicio que viene, pero me voy a tomar de la base de esto. Nosotros dijimos, a través de la ecuación básica, que nuestro activo, ¿no?, recursos y derechos, podrían estar financiados, ¿no?, por la financiación de capital ajeno, financiado por terceros, pasivo, o por la financiación de capital propio, a través de los aportes de los socios. Esto era lo mismo que decir que el activo era igual al pasivo más patrimonio neto, es decir, ese activo financiado por capital ajeno o por capital propio. Bueno, teniendo en cuenta eso, voy a ir al otro ejercicio, que tiene mayor dificultad. Entonces, en este ejercicio, lo que nos va a plantear, o nos van a indicar, va a pedir que nosotros identifiquemos, mejor dicho, si los siguientes conceptos o elementos que tiene el ente para confeccionar se identifica como un recurso o como una fuente de financiación ajena o propia. Porque en definitiva, tarde o temprano después esto va a ir de la mano a la clasificación
patrimonial que nosotros vamos a pagar. Entonces, hoy lo que quiere plantear el ejercicio es decir, bueno, a ver, lo que te planteo es un recurso, o si no lo es una fuente de financiación, puede ser ajena o propia. ¿Sí? Me quedó tildado, no sé en qué ejercicio está, si cambió, porque no... 10, en el ejercicio 10, estoy en el ejercicio 10. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, en el ejercicio 10, como les decía, nos pide identificar que sea un recurso o su fuente de financiación, ya sea ajena o propia. Y nos va a dar elementos para poder identificarlo. Entonces, el primer elemento que nos brinda es el dinero en efectivo, existencia de moneda de curso legal. La existencia de moneda en el curso legal, en definitiva, te está diciendo dinero, ¿no? El dinero. ¿Qué es el dinero en función a estos elementos? Es un recurso, forma parte del activo del ente, ¿no? Porque en definitiva, este es el activo, este es el pasivo, y este es el, o sea, financiación ajena es el pasivo, y financiación propia es el patrimonio neto. Bien, entonces, en el primer ejemplo, lo que nos dice, ¿no? Para el primer ejemplo es contar con la existencia de moneda en curso legal, o sea, dinero, ¿no? Ese dinero. Y ese dinero en sí tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el recurso, ¿sí? Tiene que ver con un recurso. El otro ejemplo que brinda después es el de la materia prima. Materia prima a ser utilizada en la elaboración de productos para la venta a consumir en 90 días. Entonces, el otro elemento para analizar es una materia prima a ser utilizada para la elaboración para esos productos que luego los voy a vender. La materia prima, que va a ser elemento fundamental para poder hacer la producción que yo necesito realizar, esa materia prima va a formar parte del activo del ente. Por ende, va a ser un recurso, ¿sí? Va a ser un recurso. Yo tengo que ir identificando los ejemplos que me brinda para poder ir diciendo si es un recurso, o sea, el activo, vayan representándolo de esa forma, una financiación ajena, un pasivo, o una financiación propia, patrimonio neto. Entonces, la materia prima, que es la que voy a utilizar entonces para la elaboración de ese producto para la venta, la considero a la materia prima como un recurso. Es un recurso que necesita el ente para poder realizar la actividad correspondiente. Bien, otro ejemplo que nos brinda para poder analizarlo es la obligación de entregar un inmueble en alquiler por 180 días cuando se percibió el total de estipulado en el contrato. Obligación, ya me está utilizando una palabra, obligación de entregar un inmueble en alquiler por 180 días cuando se percibió el total de estipulado en el contrato. Yo, empresa, percibí el total que se estipuló en el contrato y tengo la obligación, entonces, porque percibí por algo. ¿Por qué lo percibí? Lo percibí porque voy a entregar ese inmueble en alquiler. Entonces, justamente, la obligación de entregar un inmueble en alquiler, cuando yo ya percibí ese total estipulado en el contrato, que lo percibí de manera anticipada, ¿sí? Estoy percibiendo algo de manera anticipada, tengo esta obligación ahora de entregar este inmueble en alquiler por 180 días, si el ente ahora tiene esa obligación porque percibió un alquiler de manera anticipada, esa obligación que tiene el ente lo voy a representar como una fuente de financiación ajena. Es decir, vuelvo de nuevo. Acá lo que te dice el concepto es obligación a entregar un inmueble en alquiler en 180 días, y lo importante además es esto, cuando se percibió el total de lo estipulado en el contrato.
Quiere decir que el ente percibió de manera anticipada ese contrato. Entonces, el ente ahora tiene la obligación de entregar ese inmueble, sino porque recibe lo que recibe. Recibe lo que recibió de manera anticipada porque tiene la obligación de entregar ese inmueble por 180 días. Esta obligación que tiene de entregar ese inmueble por 180 días, a consecuencia de percibir de manera anticipada, estamos hablando, digamos, en función de lo mismo, me genera esa fuente de financiación ajena o ese pasivo por la obligación de tener que entregar ese inmueble en alquiler porque ya percibí de manera anticipada el contrato, justamente. Entonces, yo empresa percibí de manera anticipada un contrato, ahora tengo la obligación, sí o sí, de entregar ese inmueble en alquiler, sino en concepto de que lo recibí. Entonces, justamente es eso. Entonces, esa obligación de entregar ese inmueble por 180 días va a hacer que esa fuente sea una financiación ajena. Es decir, ¿por qué? Porque yo percibí de manera anticipada algo que no di todavía, que es la utilización de ese inmueble por parte del tercero. O sea, yo percibí un dinero y ese tercero todavía ni tiene ese inmueble para poder utilizarlo. Entonces, ahora el ente tiene esa obligación sí o sí a entregar ese inmueble en alquiler. Entonces, esa obligación de entregar ese inmueble en alquiler me representa, justamente por eso remarcaba la palabra obligación, esa obligación que tiene el ente a tener que representar eso, me representa la fuente de financiación ajena. Bien, cuando veamos los casos concretos van a entender bastante más esto. Ahora estamos viendo cuestiones técnicas necesarias para poder hacer la bajada correspondiente, si no, no vamos a poder pasar a las operaciones propiamente ya con ejercicios propios. Hay otro punto donde nos dan otro ejemplo que me dicen que son impuestos no pagados vencidos. Otro concepto que tiene el ente que son impuestos no pagados vencidos. Quiere decir que tiene una deuda impositiva la empresa, ¿sí? Son impuestos no pagados vencidos. Yo tengo que entrar a desmenuzar y decir, bueno, a ver, ¿qué es eso? Y es la deuda contraída que tiene ese ente con un tercero, llámese AFIP o quien sea, no importa. Impuestos no pagados vencidos, es decir, es la deuda que tengo con ese tercero. Por ende, si la forma de identificarlo acá es una financiación ajena, la deuda la tengo con ese tercero. Acá puedo identificar o recurso, o financiación ajena, o financiación propia. No, esto es una financiación ajena porque yo le debo a este tercero estos impuestos. Llámese AFIP, supónganse, deudas fiscales. Entonces, esa deuda fiscal la voy a reconocer como una fuente de financiación ajena. Es la deuda que tengo con el fisco. Ese es el tercero. Bien. Otro ejemplo, como para ir bajando en conceptos y poder identificarlo, ir macheando lo que vimos en función a ejemplos concretos. Otro ejemplo es el tema de, por ejemplo, contar con una ganancia reservada, una reserva creada por voluntad en la asamblea de accionistas. Nosotros dijimos la vez pasada, en donde a grandes rasgos lo que era el estado de evolución del patrimonio neto o lo que era el patrimonio neto en sí iba a estar conformado a grandes rasgos por el aporte de los propietarios y por los resultados acumulados. O sea que el patrimonio neto a grandes rasgos iba a estar compuesto por el aporte de los propietarios, que es el capital, más los resultados acumulados. En esos resultados acumulados dijimos que esto va a contener resultados que tengan una asignación específica a través de lo que llamamos ganancias reservadas, resultados de aquellos que no tengan una asignación
asignación específica que lo vamos a llamar resultados no asignados. Que la sumatoria de estas ganancias reservadas más estos resultados no asignados me van a dar esos resultados acumulados. Es decir, como les decía la vez pasada, supónganse, tengo resultados acumulados, 10 pesos, y tengo entonces 3 que decido hacerle una asignación específica en ganancias reservadas, mientras que 7 restantes los tengo como resultados no asignados, quiere decir que la distribución posible que yo pueda hacer van a ser sobre esos 7 y no sobre los 10. ¿Por qué? Porque 3 los tengo ubicados en reserva. Bien, entonces, si estoy hablando de reservas, ¿no? En este caso es una reserva constituida a voluntad de una asamblea de accionistas, pero si estoy hablando de reservas, quiere decir que estoy hablando en función a esto que dijimos que era recurso, financiación ajena o financiación propia, que dijimos que era recurso, me representaba el activo, que financiación ajena me representaba el pasivo y que financiación propia me representaba el patrimonio neto, estoy hablando entonces de que esta reserva, en función a lo que estamos hablando, estoy hablando de una financiación propia. ¿Por qué lo digo? Porque viene de la mano de todo lo otro, es decir, cómo está compuesto a grandes rasgos el patrimonio neto, y a grandes rasgos está compuesto como los indiqué recién. Por ende, las ganancias reservadas o cualquier reserva que yo tenga con una asignación específica va a formar parte del patrimonio neto del ente. Por ende, este ejemplo que me hace de reserva creada a voluntad de los accionistas, la reserva, no importa cuál, la reserva va a formar parte del patrimonio neto, va a formar parte en este caso de la fuente de financiación propia. Estamos diciendo eso mismo. Pero hay que pensar todo eso, es decir, hay que ir desmenuzando cada una de las situaciones de manera tal de poder decir si es en este caso, si es un recurso, una financiación ajena, una financiación propia, o si es un activo, un pasivo, un patrimonio neto, porque en definitiva, por detrás de todo eso estamos pensando en eso. Bien. El otro ejemplo que brinda son camiones usados en el reparto de la mercadería. Está hablando de camiones que tiene el ente para su actividad normal y habitual. Está hablando de bienes que posee el ente. Bienes para su actividad. Esos bienes van a formar parte de su activo, van a formar parte de los recursos con el que cuenta el ente, de manera tal de poder llevar a cabo su actividad. Entonces yo lo tengo que identificar, lo voy a identificar como un recurso, como un activo, de forma tal de que eso lo utilizo para la actividad que desarrollo. Bien, vamos al punto G. El punto G me dice: tenencia de acciones de una sociedad a la que se controla con intención de mantenerla dentro del grupo económico. Tenencia entonces de acciones de una sociedad a la que se controla con intención de mantenerla dentro de un grupo económico. Quiere decir que me está hablando que yo tengo porcentajes de otra compañía en donde ejerzo el control. Eso es lo que me está indicando en todo esto. Entonces, tengo porcentaje de patrimonio neto de otra compañía en donde ejerzo el control, de manera tal que me está hablando de una inversión permanente, en función a lo que vimos, de manera tal que acá, simplemente, como tengo que identificar si es un recurso o una financiación, es un recurso, es un activo, y si yo tengo que decir, va a ser un activo a largo plazo, porque supongo que me tienen que brindar más elementos, ¿no? Pero si lo que hace es con la intención de que controlar, es para ejercer con un largo plazo, ¿no? O si hay normas específicas que te dicen cómo evaluar este tipo de inversiones, a diferencia de las inversiones transitorias, como puede ser la compra de un título público, como puede ser la compra de un fondo común de inversión, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sería esto? Sería un recurso. Perfecto. En este ejemplo, ¿no?
Otro ejemplo que me dicen en punto H es la financiación en moneda extranjera recibida de proveedores a 400 días de plazo. Financiación en moneda extranjera recibida de proveedores. Por lo que indica acá, en realidad lo que me está diciendo es que tengo una deuda con el proveedor, ¿no? Tengo una deuda con el proveedor en moneda extranjera. Entonces, si yo tengo esa deuda que me la está financiando el proveedor, quiere decir que yo como empresa, en esta identificación entre recursos y fuente, en este caso, la fuente es la fuente de financiación ajena, ¿sí? Es fuente de financiación ajena porque esa deuda la tengo contraída con mi proveedor. Al margen que es a largo plazo, acá no me pregunta, digamos, dónde lo pongo, digamos, más avanzado vamos a ver que se identifica de alguna manera eso. Pero al margen de eso, en este ejemplo en particular me dice, ¿es un recurso, es un activo, es una financiación propia o ajena? Bueno, identifícame eso nada más. Entonces, en función a eso, es una deuda que tengo con el proveedor en moneda extranjera. O sea que si es una deuda con un tercero, es una financiación ajena. Eso es lo que tengo que ir desmenuzando en función a los elementos que me va brindando para este ejemplo. Para estos ejemplos, mejor dicho. Después me dice, a ver, en el punto I, me dice, anticipo abonado, abonado a un abogado por un asesoramiento profesional a realizar. Anticipo abonado a un abogado por un asesoramiento profesional a realizar. No está realizado, es a realizar, pero ya le pagué, ¿eh? Le pagué de manera anticipada. Anticipo abonado al abogado por un asesoramiento a realizar. Por ende, si va a ser por algo a realizar, para mí esto va a ser un saldo a mi favor. ¿En qué sentido? A la empresa. ¿En qué sentido? Yo ya pagué por algo que todavía no me prestaron. Es a realizar. Entonces, justamente como es a realizar, y yo ya lo aboné por un servicio que no se me prestó ese servicio, ahora el tercero tiene la obligación de prestarme ese servicio, pero yo ya le pagué por ese servicio. Entonces, para mí, que yo ya le pagué por ese servicio aún no prestado, es un saldo a mi favor, porque ese servicio aún no se me complementó, pero yo ya lo pagué. Por eso dice que es a realizar. Es lo mismo que, no es lo mismo, ¿no? Pero digo, paso a otro ejemplo, que si fuera un crédito de algo que vendí a cobrar. No quiere decir que lo cobré. No, no lo cobré. Supónganse que tengo una deuda con mis clientes, ¿no? Yo le vendí, hice las operaciones, todo bien, pero quedó pendiente de cobro. Si quedó pendiente de cobro, va a ser a cobrar, es algo pendiente de cobro. O sea, conceptualmente es a cobrar. Después vemos qué nombre le ponemos a la cuenta, eso es otra historia. Yo lo que estoy hablando es conceptualmente. Conceptualmente es a cobrar. Por ende, si yo me quedo pendiente de cobro algo, es un saldo a mi favor. Acá, para poder representarlo, lo que me está diciendo es que yo pagué de manera anticipada por un servicio que no recibí todavía. Todavía no lo recibí, pero yo ya lo aboné, porque es un servicio que es a realizar. Por eso identifiqué el término a cobrar para un concepto, digamos, y acá lo estoy llevando a un servicio que todavía no se me realizó, no se me ejecutó, no se me prestó, pero sí yo ya lo pagué. Entonces, para mi empresa, como es un servicio que yo ya lo pagué, pero todavía no me lo cumplimentaron, es un saldo a mi favor. Yo ya pagué por algo que todavía no tuve el cumplimiento del mismo, pero ya lo pagué. Por ende, para mí, como empresa, es un saldo a mi favor.
Y ese derecho a mi favor lo veo, lo visualizo porque me indica el término a realizar. Y además me dice, anticipo abonado a un profesional por el asesoramiento a realizar. Justamente. Por eso digo que hay que desmenuzar cosa por cosa, elemento por elemento, de manera tal de poder ubicarnos, a ver si me está hablando de algo que se hizo, que se dejó de hacer, que se pagó de manera anticipada, que se cobró de manera anticipada. Cada elemento va a dar lugar a otra cosa distinta. Entonces, en este caso, me está diciendo que el anticipo fue abonado de manera anticipada por el asesoramiento profesional que no se me prestó, y que ese asesoramiento va a ser a realizar. Por ende, yo tengo ese saldo a favor por algo que pagué y que todavía no se me cumplimentó. Por eso digo que cada cosa hay que ir a analizarla puntualmente. Cada cosa hay que ir a analizarla puntualmente. Bien. El otro punto dice, documentos a cobrar en dólares con vencimiento a 75 días. Documentos... Sí. Entonces, del punto I, sí, es un recurso, ¿no es cierto? Es derecho, es un recurso, dentro del recurso es un derecho a mi favor, porque yo pagué por una prestación a realizar. Exactamente, que todavía no me lo realizaron. Sí, es un recurso. Gracias. Exactamente. El otro ejemplo que me indica es solo documentos a cobrar. En este caso, en este ejemplo, son documentos a cobrar en dólares con vencimiento a 75 días. Documentos a cobrar, ya me dice el término, documentos a cobrar. Listo. Documentos a cobrar quiere decir que es un crédito a mi favor, que yo lo tengo pendiente de cobro. Es un saldo a mi favor, el saldo a favor de la empresa. Por ende es un recurso. Por ende es un recurso. El otro ejemplo. El otro ejemplo me dice que monto por las ventas realizadas con financiación a 30 días y aún no cobradas. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En realidad, ¿alguna pregunta, algo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Que en esta me está diciendo que ese crédito que tengo está documentado, por eso dice que es a cobrar, digamos. Mientras que esta es venta realizada, pero aún no cobrada, justamente. Es decir, yo gestioné la venta con ese tercero, pero el tercero no me la pagó. Pero sí me quedó ese saldo a favor, porque la venta... Mientras que este es lo que van a ver que en los libros y en todos lo van a ver como en cuenta corriente, venta en cuenta corriente o deuda en cuenta corriente, de un lado o del otro, ¿no? Que vuelvo a repetir, de manera tal de que esa es representada de esa forma. ¿Qué? Dime. Decime. Bueno, no sé. Sigo. Entonces, estas ventas, entonces dijimos que fueron realizadas con financiación a 30 días, pero aún no están cobradas. Por ende, si no están cobradas, es un saldo a mi favor. Es un recurso. Bien. El otro ejemplo. El otro ejemplo me dice que es, el otro ejemplo, financiación en pesos recibida de un banco a vencer en 90 días. Financiación en pesos recibida de un banco a vencer en 90 días. Ya me está diciendo que me está financiando en pesos el banco. Eso es lo que me está diciendo. Me está financiando en pesos el banco. Si me está financiando en pesos el banco, la fuente de financiación es ajena. Me está financiando en pesos el banco. Eso es lo que indica acá en este ejemplo.
Bien. En los otros ejemplos dicen, y al final les voy a preguntar si tienen alguna duda. En los otros ejemplos dicen, cuenta corriente bancaria para depósitos en moneda extranjera. Entonces, ¿qué me indica? Que tengo una cuenta corriente bancaria para depósitos en moneda extranjera. O sea, me está hablando de un activo, por ende me está hablando de un recurso. ¿Sí? Yo lo identifico entre recursos, financiación ajena o financiación propia, me está hablando de un recurso con el que cuenta el ente. Otro ejemplo. Punto N, el ejemplo es, son seguros abonados con periodo de cobertura en los próximos 12 meses. ¿Por qué dice esto? ¿O por qué me especifica esto? Porque en definitiva me está diciendo que es un seguro que yo ya pagué por toda la cobertura por los próximos 12 meses. Por ende, los estoy pagando de manera anticipada, de manera adelantada esos servicios cuando todavía no los tuve. Fíjense que todos los seguros van a ver que le cobran el año, pero vos el servicio lo vas a empezar a utilizar cuando recién empieza a correr. Pero vos ya pagaste todo el año. Entonces, ese pago de manera adelantada de ese servicio va a hacer lugar de que yo tengo un saldo a mi favor. ¿En qué sentido? Yo ya pagué por un servicio que todavía no me prestaron. Entonces yo tengo que recibir ese servicio. ¿Cuál va a ser ese servicio? El seguro, ese servicio de seguro, que todavía no me lo prestaron, pero yo ya pagué. Yo ya pagué por los 12 meses. Allá. Entonces, como pagué por la cobertura de los 12 meses, yo ya gestioné el pago por un servicio que todavía no tuve. Entonces, tengo el derecho de recibir ese servicio. Y ese derecho para mí es un recurso, como ente. Por eso digo, cada cosa ir desmenuzándola puntualmente en función a lo que estemos analizando. El otro ejemplo habla de una marca. La marca forma parte de un intangible, como decíamos la vez pasada, por ende es un recurso con el que cuenta el ente, es un activo, es un recurso con el que cuenta. Y el otro ejemplo eran camiones puestos a la venta, donde ya sea de que el camión es porque se dedica a la compra-venta de camión o lo que fuere, tanto para una alternativa como para la otra, más allá de que lo vamos a manejar en cuentas distintas, en los dos casos es un recurso. Más allá de que uno va a ser una mercadería si me dedico a la compra-venta de camiones, y en otro va a ser un bien de uso si es que lo utilizo para realizar las gestiones propiamente dichas de las tareas que realice el ente. Pero tanto para uno como para el otro va a ser un recurso con el que cuenta la empresa. Previo a pasar al otro ejercicio, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno. Vamos a ver. No, todo perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con este último ejercicio, que es similar al anterior. Lo que me pide es, me va a dar elementos y me pide que lo identifique si es un recurso, una financiación ajena, una financiación propia, pensándolo, vuelvo a repetir, chicos, pensándolo como un activo, un pasivo o un patrimonio neto. Digo, como para que ya vayamos seteando el concepto. Entonces, me da la opción de analizar el dinero en efectivo. En función a estos elementos, el dinero en efectivo es un recurso con el que cuenta el ente, ¿sí? Es un activo, es un recurso con el que cuenta el ente. Me da otro ejemplo ahora para que analice. El otro ejemplo que me brindan para analizar son camisas para la venta. Si son camisas para la venta, quiere decir que me dedico a la cuestión relacionada como mercaderías, a la cuestión relacionada a las camisas. Por ende, es un artículo para la venta. Ese artículo para la venta, para mí va a ser un recurso. Para mí como empresa es un recurso, es un activo, ¿sí? Pero es un recurso. En función a esta diferenciación, es un recurso. Bien. Después me dice que el otro ejemplo para analizar son cuentas a pagar a los proveedores. Es decir,
me está indicando puntualmente que son aquellas cuentas que tengo a pagar, justamente, pendiente de pago, con los proveedores. Si son cuentas que yo tengo a pagar, o sea, pendiente de pago con mis proveedores, quiere decir que es la deuda que tengo con ese tercero proveedor. O sea que es una deuda ajena, es una deuda que tengo con el proveedor. La fuente de financiación es ajena. ¿Y quién es esa fuente de financiación ajena? No es ni nada más ni nada menos que el proveedor. ¿Sí? Bien. Me brindan otro ejemplo ahora para analizar. El ejemplo que nos brinda ahora para analizar es el aporte efectuado por los socios al inicio de la vida del ente. Es decir, a medida que se constituye una sociedad, los socios van a hacer el aporte que hacen los propietarios de manera tal de poder constituir la sociedad, más allá de que puede haber después, pero digo, en este caso me está diciendo que es el aporte efectuado por los socios al inicio de la vida del ente. Entonces, ese aporte efectuado por los socios, según el inicio de la vida del ente, viene de la mano de pensar, bueno, a ver, ¿qué financiación es esa? ¿Es una financiación ajena o es una financiación propia del ente? No, es una financiación propia del ente. Por eso dijimos que a grandes rasgos, nuestro patrimonio neto, que en definitiva es la financiación propia que estamos identificando en este ejemplo, va a venir de la mano de, a grandes rasgos, del aporte de los propietarios más de esos resultados acumulados cuando ya estoy, digamos, en el proceso de empresa en marcha. Acá lo estoy constituyendo, ¿sí? Este es el aporte del propietario al momento de la constitución de esa empresa. Por ende, ese aporte que realiza el socio, es un capital propio. Y yo lo identifico como fuente, la financiación es propia. Es lo que llamamos capital propio. ¿Por qué? Porque lo brindó el socio, no lo brindó un tercero. La financiación es propia. Y en este caso ni les cuento porque estoy constituyendo la sociedad, no tengo otra forma. Bien. Otro ejemplo es el tema del préstamo. Acá, por ejemplo, me dan un ejemplo de un préstamo recibido por el banco. O sea, que el banco me brinda un préstamo, quiere decir que yo ahora tengo una deuda contraída con ese tercero, que es el banco. Por ende, ese dinero que me prestó el banco es una deuda que ahora tengo con ese tercero, es una financiación ajena. Y la deuda que tengo con ese tercero es la deuda que tengo con el banco. Por ende, si yo lo tengo que identificar en función a esto, la financiación es ajena. ¿Quién es ese ajeno? El banco. Bien. Después me dice el otro ejemplo de analizar el tema de la máquina utilizada para cortar la tela para confeccionar las camisas. Es decir, me está hablando de un ejemplo del que estaba diciendo recién, en donde es una máquina que se utiliza para cortar las telas. Perfecto. Quiere decir que este elemento máquina, que yo lo utilizo para poder confeccionar las camisas, este elemento máquina va a ser un recurso con el que cuente el ente para poder realizar esa actividad puntual para después poder confeccionar esas camisas. ¿Sí? Entonces, esto es un recurso, ¿sí? La máquina va a pasar a ser un recurso con el que cuente el ente. Otro ejemplo que me brindan es el de moldes para hacer el diseño de las camisas. Entonces, en función a eso, y yo lo necesito para poder realizar en escala las camisas según el molde estipulado, los diferentes moldes según los distintos cortes de las camisas correspondientes, ese molde para ese diseño también van a formar parte de un recurso, porque yo lo necesito, es un recurso necesario que necesito para poder después confeccionar la camisa. Yo necesito tener ese molde, necesito tener la tela, necesito tener la maquinaria, que todo eso me permita poder armar la camisa. En definitiva, el producto terminado va a ser la camisa. Pero voy a necesitar de todos esos elementos, parte de esos elementos, para poder confeccionar ese todo. Bien.
Otro ejemplo que me brindan es préstamo recibido de un socio. O sea, me pone la palabra préstamo, no me dice que es un aporte que hace el socio. El socio puede estar haciendo un aporte a la sociedad, que eso es un capital propio que recibe la sociedad, pero en este caso me está diciendo que es un préstamo que me brinda un socio. Quiere decir que quiere la devolución después de eso. Entonces, si quiere la devolución, ¿no? Que no va a formar parte después digamos, de la actividad como hubiera sido el aporte, sino que yo le tengo que devolver al socio ese préstamo recibido, para mí es una financiación ajena. ¿Por qué? Porque es un préstamo, porque viene en concepto de préstamo y no en concepto de aporte. Por eso digo, lo que hay que diferenciar bien es en concepto de qué. ¿Te hizo un aporte a la sociedad o te hizo un préstamo? Si te hizo un aporte, sí, es una financiación propia. Es el aporte que dio el socio para constituir la sociedad o por cualquier otro incremento que quiera hacer, etcétera, etcétera, etcétera. No, acá en este caso está haciendo un préstamo. Bueno, si está haciendo un préstamo, es otro concepto. Si está haciendo un préstamo, va a haber que hacerle la devolución de ese préstamo. Por ende, conceptualmente es una financiación ajena. No importa que lo haya hecho el socio, pero el concepto no fue de aporte, sino que el concepto fue de préstamo. Entonces, eso me indica a mí de qué manera lo tengo que identificar a esa situación, ya sea con capital propio o con capital ajeno. En este caso me está diciendo que es un préstamo, que no es un aporte que hizo. Si hubiera sido un aporte, lo hubiéramos identificado como capital propio. Como no es un aporte, sino que es un préstamo, lo identifico como un capital ajeno. Otro ejemplo que nos brindan es un vehículo utilizado por los vendedores. Si la empresa cuenta con vehículos que lo utilizan los vendedores para realizar su actividad, el vehículo con el que cuenta el ente, en función a esta diferenciación, va a ser un recurso. Va a ser un recurso con el que cuenta el ente para poder realizar las gestiones de venta. Va a ser un recurso. Ese recurso va a ser el vehículo. Es un activo. Bien. Otro ejemplo que me brindan son sueldos impagos al personal. Por eso les decía hoy, no importa el término puntual, pero acá te dice sueldos impagos al personal. Quiere decir que la empresa o el ente tiene la obligación de gestionar el pago a ese personal que no se le hizo todavía. Por ende, esa obligación cierta que tiene, ¿cómo la voy a representar? Como fuente de financiación ajena. ¿Sí? Porque es la deuda que yo tengo ahora con el empleado. Y esa deuda es contraída por el sueldo no depositado, que no le pagué. Entonces, esos sueldos impagos o sueldos a pagar, conceptualmente, no importa después el nombre de la cuenta que usemos, ese concepto a pagar me va a representar el pasivo. Es decir, me va a representar esa fuente de financiación ajena, de la deuda que ahora la empresa tiene contraída con el empleado. Eso es lo que refleja la deuda que ahora tiene contraída con el empleado. Profe, sí. Perdón, no entendí por qué es una fuente de financiación ajena. La fuente de ¿Porque financiación es una obligación? Exactamente. Yo ahora tengo una obligación cierta con el empleado. Yo, empresa, tengo una obligación cierta para pagarle por el servicio que me le prestó. Él me prestó servicio todo el mes de agosto y yo ahora tengo la obligación de pagarle el mes de agosto, porque él trabajó. Ahora el ente tiene esa obligación cierta, por eso digo obligación. Cuando digo obligación estoy hablando de un pasivo, sea cierta o sea contingente, en este caso es una obligación cierta. Entonces esa obligación cierta me representa, en función a identificar los recursos por financiación ajena o financiación propia, como financiación ajena, porque es un concepto de pasivo. Es la deuda que ahora tiene el ente con ese empleado y que va a tener que hacer uso de, digamos, de cancelación de esa deuda contraída. Por eso es que se dice que es financiación ajena. Perfecto, gracias. No, por favor.
Otro concepto es el de aporte de los socios para futuros aumentos de capital, que era lo que les decía, es decir, yo puedo hacer aporte cuando constituyo la sociedad, que era el otro ejemplo que nos brindaban, o puedo hacer aporte después para futuros aumentos. El tema de utilizar la palabra aporte de los socios, bueno, para futuros aumentos de capital, ya me está indicando de que la financiación va a ser propia, porque es un aporte que hace el socio para la sociedad. Es un aporte que realiza el socio para la sociedad. Por ende, ese aporte que realiza el socio para la sociedad, representando si es financiación ajena o financiación propia, es financiación propia. De hecho, lo vamos a poner dentro del patrimonio neto. Bien. Otro ejemplo que brindan acá es el ejemplo de las piezas de tela. Es decir, piezas. Las telas que necesito para armar las famosas camisas. Por ende, esa materia prima que necesito para poder confeccionar las camisas va a ser recursos con los que cuente el ente para poder hacer la camisa luego propiamente dicha. Bien. Otro ejemplo que me brindan es analizar el caso de impuestos abonados por anticipado. Impuestos abonados por anticipado. Supongamos que, digamos, la empresa tiene una deuda, ¿no? De impuestos, pero la abona de manera anticipada, es decir, no llegó a confeccionarse, digo, por ejemplo, supónganse que el mismo ejemplo del seguro. En vez de ser un impuesto abonado por anticipado, vos lo que pagaste de manera anticipada es el seguro. Digo, vuelvo al otro ejemplo como para unirlo. Por ende, yo pagué ese seguro de manera anticipada por un servicio que todavía no se cumplimentó, porque ese servicio va a entrar a correr a partir de ahora un año vista. Acá lo que me está diciendo es que tengo un impuesto, pero que la aboné de manera anticipada. Si yo lo aboné de manera anticipada y por ende todavía no se me generó como un concepto de deuda, porque lo aboné de manera anticipada, para mí, como empresa, va a ser un saldo a mi favor, porque lo aboné de manera anticipada, por algo que todavía no tenía, en este caso, el concepto de deuda, o en el otro caso, el concepto de la prestación de ese servicio, que lo voy a tener a medida que comience a gestionarse ese seguro. Entonces, este impuesto abonado por anticipado, es decir, no son impuestos pendientes de pago. Ese es otro concepto. Si es un impuesto pendiente de pago, va a ser una financiación ajena porque voy a tener esa deuda con el fisco o con quien sea. O si es un servicio, con esa compañía en particular a pagar. En este caso me está diciendo que lo aboné por anticipado. Entonces, el haberlo abonado por anticipado, para mí es un saldo a mi favor. Porque es algo que aboné y que todavía no tenía prestación en sí. Supónganse de que yo aboné de manera anticipada un servicio de luz y todavía no, entonces yo ya aboné de manera anticipada ese servicio de luz. Por ende tengo un saldo a mi favor por ese pago anticipado que hice. A esto va el concepto. Si ese impuesto hubiera sido pendiente de pago, hubiera estado como una financiación ajena, pero como es abonado de manera anticipada, es un saldo a mi favor. Otro ejemplo que analiza el tema de los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Es decir, todas las veces que hablamos de nuestro patrimonio neto, dijimos que iba a estar conformado por el aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Por ende, en este caso te está hablando que son los de ejercicios anteriores, no importa, todos esos resultados acumulados, todos van a formar parte de nuestro patrimonio neto. Por ende, en este caso, si los tengo que identificar entre financiación propia o financiación ajena, voy a decir de que estos resultados acumulados, en este caso ejercicios anteriores,
van a ser fuentes de financiación propia. ¿Mm? Fuentes de financiación propia. Otro ejemplo que me brindan es la tenencia de acciones emitidas por otros entes. Tenencia de acciones. La empresa cuenta con acciones. Muchas veces compras acciones de otras compañías. Tenencia de acciones. Listo. La tenencia de acciones va a hacer que para la empresa sea un recurso, sea un activo con el que cuente. Sea un recurso. O sea que la tenencia de acciones para la empresa va a representar un recurso. Otro ejemplo es el de las cuentas a cobrar por ventas. A cobrar, es decir, está pendiente de cobro, o sea, tiene un saldo a mi favor, porque está pendiente de cobro, yo lo vendí, pero todavía no me pagó el tercero, por ende, tengo un saldo a mi favor a cobrar. Todo lo que va a ser a cobrar va a ser un recurso, o a recibir, y todo lo que va a ser a pagar va a ser una deuda a un tercero que yo tenga que, con el que tenga que pagar, ¿no? Pero eso, digamos, es ese concepto. Como es a cobrar, es un saldo a mi favor. Es un recurso. Otro concepto es el tema de préstamos otorgados al personal. Préstamos que se les otorga al personal es también es un recurso para la empresa, porque después va a hacer uso de eso mismo. Por ende, este concepto de préstamos que le otorgó al personal, la empresa, como vos lo estás pensando desde el punto de vista de la empresa, porque la contabilidad que vos estás llevando es la de la empresa, por ende, para vos empresa, va a ser un saldo a tu favor, porque después vas a hacerte del cobro de eso. Bien. Otro concepto es el tema de las camisas, que no va a ser ni más ni menos que la mercadería, justamente, y como mercadería es el recurso propiamente dicho, ¿sí? Como ese activo que tiene el ente. Otro ejemplo que nos brinda para analizar son impuestos vencidos impagos. Justamente, impuestos vencidos impagos. Por ende, si está vencido y está impago, tengo esa deuda con ese tercero. Quien fuere, no importa, pero tengo esa deuda con el tercero. O sea que estoy teniendo una financiación ajena. Porque ese impuesto está vencido y está impago, no lo pagué. Por ende, estoy teniendo una financiación ajena con quien sea, no sé, con el organismo que sea. Después me dan como otro ejemplo, facturas, es decir, por eso digo acá, vamos con el concepto, facturas impagas por servicio de luz y gas. Facturas impagas. Estamos diciendo lo mismo, están pendientes de pago, facturas que están pendientes de pago, impagas por servicio de luz y gas, son facturas pendientes de pago, por ende esas facturas pendientes de pago están teniendo una financiación ajena, es decir, porque yo tengo una deuda con ese tercero, quien sea, en este caso las empresas de luz y gas, tengo una deuda con ese tercero a través de esas facturas impagas, por ende es una financiación ajena, ¿sí? Bueno, los otros ejemplos, los últimos son el de marcas de bienes que comercializa el ente. Por ser una marca, está hablando de un recurso con el que cuenta el ente, ¿sí? Justamente por eso. Y el ejemplo siguiente son reservas o ganancias reservadas, según la Ley General de Sociedades 19.550, es lo que van a ver en los libros como reserva legal, o ganancias reservadas legales. Por ende, siempre dijimos que las reservas o ganancias reservadas formaban parte del patrimonio neto. Por ende, si yo tengo que identificar la fuente de financiación, la fuente de financiación va a ser propia, porque va a ser
va a ser resultados a los cuales, que eran acumulados, a los cuales yo les di una asignación específica, en este caso a la reserva legal, o sea, financiación propia, ¿sí? Si yo lo tengo que identificar acá es como financiación propia. Y por último, están las mercaderías recibidas en consignación, que en realidad, en función a lo que hoy vimos con la clasificación de cuentas, esta es una clasificación de cuentas distintas, que no es ni de activo, ni de pasivo, ni de patrimonio neto, que es puntualmente lo que identifica acá, y por eso lo ubica como otros, si lo ven en el resultado. Porque es otro concepto totalmente distinto, y que no forma parte de la identificación entre recursos, financiación propia o financiación ajena. No importa ahondar en eso, porque eso lo van a ver puntualmente en sistemas contables en adelante, sistemas contables más puntualmente. Así que tiene que ver con la clasificación que dijimos, las cuales nosotros no le vamos a dar mayor importancia. Entonces, resumen, vimos esto, vimos una bajada de todo esto, les pido que lo sigan viendo, el miércoles siguen con este tema y el jueves continuamos avanzando para poder llegar después, a partir de la semana que viene, con cuestiones vinculadas a variaciones. Pero previo tenemos que pasar por varios conceptos previos. ¿Alguna duda o pregunta? Sí. ¿Dime? Tenencia de acciones de otras empresas o personas de la compañía es un recurso difícil. No llegué a entender por qué sería un recurso. ¿Dónde estaba? Tenencia de acciones. Es la tenencia de acciones de otras compañías, por algún lado lo vi, justamente la tenencia de acciones de otras compañías, ¿cómo se llama? Hay dos. No, el que sigue, el último, ese lo entiendo. Por eso. ¿Y dónde es el otro? ¿Cuál es? A ver. Este es el emitido a acciones por otros entes. Sí. Está bien. Había uno que era otras empresas teniendo acciones de la compañía que estamos analizando. ¿Puede ser? No lo tengo. En el otro ejercicio que tiene que ver con porcentaje de tenencia de patrimonio neto de otras compañías, que decía que el ejemplo que era controlante, en ese caso estamos hablando de la tenencia de porcentaje de patrimonio neto de otras compañías, que la vamos a identificar como inversiones, siempre y cuando el plazo también sea el correspondiente, lo vamos a indicar como inversiones a largo plazo, por ende va a formar parte del recurso. Tanto una como la otra, es decir, supongamos que acá compraste tenencia de acciones emitidas por otros entes. Yo soy empresa Pirulito y compré acciones de, no sé, Tenaris o acciones de tal empresa. Entonces yo compré por un corto tiempo y pocas acciones, por ende para mí iba a formar parte de es un recurso, tanto una como las otras, las dos son recursos, las dos, que una las voy a identificar de una manera y la otra la voy a identificar de otra manera dentro de inversiones. Lo había entendido o escuchado mal, entonces yo pensé que era que otras personas dispongan de acciones de la compañía. En ese caso, ¿cómo sería? ¿O no se puede analizar directamente? ¿Cómo que otras personas dispongan de...? Yo siempre estoy pensando del lado mío, del lado de o compré acciones al mercado o tengo tenencias accionarias de patrimonio de otras empresas. Yo lo pienso desde el... Mal, entonces, por eso no me cerraba, porque lo escuché mal, ¿no? Bueno. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, chicos, entonces, en mi caso nos vemos el jueves y el miércoles siguen con Matías viendo este segundo capítulo para terminar con estos temas. ¿Sí? Así que bueno, en mi caso nos vemos el jueves, que tengan buen comienzo de semana y bueno, y después seguimos con los temas. Bueno, con que le suba las grabaciones de las clases.
Se suben automáticamente, no las subo yo. Están dentro del mismo sistema de Teams. ¿Campus? En Teams. Ok, En Teams. bueno, gracias. Está dentro de Teams. Quizás se sube al ¿cómo se llama? A la nube. Es factible que en la nube esté, pero dentro de Teams la tenés. Exactamente. Por eso están puestos como clases ya todas puntuales en el mismo lugar para que queden todas unidas. Ah, ok, Bueno, perfecto. gracias, profe. Hasta el jueves. Nada, jueves, hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.